Hola, hola, mi bella gente, espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Andrea y te invito a que hagas parte de este canal, que te suscribas. Aquí vamos a hablar acerca de proyectos comunitarios, académicos, sociales, sobre productividad para tu crecimiento personal y profesional. Así que te invito a que hagas parte de este canal. Y lo más importante, que te quedes en este video para que comprendas un poco acerca del planteamiento del problema. Vamos a realizar un ejemplo al final, pero primero quiero enseñarte las características y los pasos que tienen este tipo de planteamiento del problema para que de esa forma sea mucho más fácil para ti poder realizarlo en tu proyecto de investigación o en tu tesis de grado a través del ejemplo que les voy a suministrar al final. Muchas gracias y empecemos entonces con nuestro planteamiento. Nuestro planteamiento del problema es la base principal de la investigación, porque a partir de ahí vamos a especificar ese contexto que requiere ser estudiado o investigado. Es decir, lo vamos a describir, esa situación, ese fenómeno que se está observando o esa necesidad, esa problemática. Lo describimos, al final vamos a tener una pregunta de investigación que nos va a permitir realizar aquellos objetivos, luego una metodología para dar respuesta a eso que se está planteando, a esa pregunta, a esa necesidad o comprender un poco mejor nuestro contexto. Por tal motivo es como nuestro pilar fundamental de todo nuestro proyecto, porque toda la estructura de nuestra investigación va a girar en torno a el planteamiento del problema. Nuestro planteamiento del problema inicia a partir de una idea, que luego la vamos a ir descomponiendo en un tema en específico, del cual vamos a describir esa situación o eso que se está observando, que sería nuestro planteamiento. Y al final de nuestro proyecto vamos a dar una solución a esa situación o necesidad, o simplemente vamos a comprender mejor ese contexto o ese fenómeno que se observó al principio. Te voy a dejar aquí en la descripción unos videos que tengo donde hablo acerca de cómo tener esa idea de nuestra investigación y cómo delimitar nuestro tema en específico. Te lo voy a dejar ahí en la descripción. Ahí explico un poco mejor estas temáticas para que puedas comprender cómo llegar aquí al planteamiento del problema, ya que los proyectos es una estructura, siguen una línea, una organización que nos va a llevar al final para obtener esa respuesta. Dentro de las características del planteamiento del problema tenemos 3 que son importantes y que si puedes anotarlas sería mejor, porque te van a servir para cuando vayas a estructurar tu planteamiento en el proyecto. La vamos a utilizar en nuestro ejemplo. Debe ser claro y sin ambigüedad, es decir, esa redacción debe ser comprendida con claridad, evitando que de pronto el lector interprete el estudio de diversas formas. Debe ser factible observarse o medirse en la realidad. La situación, en primer lugar, debe ser real, de tal forma que permita ser observada o que se puedan utilizar instrumentos para medir esa situación que se está planteando. Y de ahí tener resultados en nuestro estudio o en la investigación. Debe tener relación con alguna otra variable. Siempre la situación del problema va a estar derivada de algunos otros factores que pueden estar involucrados en nuestra investigación sobre aquel fenómeno o contexto que se va a investigar. Siempre va a haber algún otro factor que puede tener relación con esa situación que se está evidenciando, con ese problema. Existen 2 pasos para el planteamiento del problema. Lo primero es enunciar el problema y segundo, formular el problema. Cada uno de ellos tiene unos ítems que los vamos a ver también. Pero es importante que tengas en cuenta que enunciar el problema es cuando nosotros describimos ese problema, esa situación, eso que se está observando, ese fenómeno, esa necesidad, lo vamos a describir. Y en el segundo vamos a realizar nuestra pregunta de investigación. Siempre esa descripción debe ir enlazada con una pregunta al final
para tener completamente nuestro planteamiento del problema. Entonces, el primero, enunciar el problema, lo vamos a subdividir en dos. Investigar los hechos en relación con el problema es preguntarnos qué está pasando. Y en este vamos a incluir las características ya explicadas, que la redacción debe ser clara y sin ambigüedad. Debe ser factible de observarse o medirse en la realidad. Esto lo vamos a incluir en nuestro ejemplo. Cuando vamos a describir esos hechos, vamos a tener en cuenta esas características. Y el 1.2 de enunciar el problema es determinar la importancia de los hechos y la relación con las otras variables. También va a haber un ejemplo donde vamos a ir enlazando esa temática de investigación, ese problema, con otras variables que pueden estar relacionadas y nos puede dar esa incidencia, nos puede estar ocasionando que se presente esa situación. El segundo es formular el problema, que es la pregunta de investigación. La pregunta depende mucho del enfoque de la investigación. Si nuestro enfoque es cualitativo, nuestra respuesta va a ser abierta, es decir, vamos a hacer una pregunta con respuesta abierta. Recuerde que el enfoque cualitativo es aquellas investigaciones a nivel descriptivo. Vamos a describir ese fenómeno, explicar un poco lo que está sucediendo. Ejemplo de pregunta con enfoque cualitativo. ¿Cómo se relaciona la educación con la pobreza? Si observamos, este tipo de pregunta es a nivel de descripción. Aquí debemos explicar qué está pasando, cómo se está dando esa relación entre la variable educación y la variable pobreza. Dentro del enfoque cuantitativo, vamos a realizar preguntas con respuesta cerrada, pero siempre debe estar acompañado esa pregunta con una hipótesis. La hipótesis es aquella que nos va a permitir comprobar ese supuesto para determinar si lo que estamos diciendo es comprobar si es verdadero o es falso. Un ejemplo sería, ¿existe relación entre la educación y la pobreza? Entonces, nuestra respuesta sería sí o no, pero acompañada de una hipótesis donde vamos a comprobar esto. Más adelante les estaré explicando muy bien acerca de este tipo de enfoque, el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo. Cada uno de ellos tiene ciertas características que la vamos a ver en otros videos para profundizar un poco más estos temas. Ahora sí vamos a realizar el ejemplo del planteamiento del problema. Vamos a tener en cada uno de esos pasos un párrafo para que sea un poco mejor comprendida esta información. Recuerden, es un ejemplo, nada de lo que está aquí tiene sustentos confirmados. Entonces la temática que tenemos de estudio sería el uso de las TIC en el contexto educativo rural en tiempos de pandemia. Nuestra variable principal sería las TIC, que son las tecnologías de información y comunicación. La variable secundaria sería la parte de educación. Y nuestro contexto sería en la parte rural. Lo primero que vamos a hacer es enunciar el problema. Entonces, vamos a hablar un poco en relación a ese problema, a comentar lo que está pasando, lo que se ha observado, lo que se ha evidenciado, siendo claros y que nuestro lector lo pueda comprender de una sola forma y viendo que ese fenómeno en realidad se puede observar o se pueda medir. La tecnología ha estado presente en nuestra sociedad como un medio para el desarrollo de actividades desde diversas áreas del conocimiento, trayendo consigo un progreso social y cultural. Pero no es el caso para todas las personas, debido a que se han encontrado comunidades rurales con insuficiencia de medios tecnológicos para que los niños y jóvenes puedan tener acceso a una educación con calidad. Una investigación realizada en 2019 determinó que el 60% de los educandos que viven en comunidades rurales no tienen herramientas digitales para su aprendizaje. El 40% poseen medios tecnológicos sin acceso a Internet.
colocamos acá el autor y el año. Recuerden, siempre que yo digo algo, afirmo algo, debo tener un sustento, algo que me indique que ese estudio es verdadero. Entonces acá colocamos nuestro autor, nuestro año, y ya en la bibliografía explicamos un poco mejor de dónde salió parte de este párrafo de lo que yo estoy diciendo. Si observamos aquí, ya estamos hablando, en primer lugar, que la tecnología es importante, pero también existe de pronto una situación, un inconveniente que ya estamos mencionando acá, que se han encontrado en comunidades rurales, esa falta de tecnología, y en especial ya lo estamos involucrando con la otra variable que sería educación, que no permite tener esa educación de calidad en estos niños y jóvenes de zonas rurales, porque el 60% no tienen esas herramientas digitales y el 40% poseen los medios pero no tienen conectividad a internet. Ya aquí estamos planteando nuestro problema y se observa que es claro, se entiende de una sola forma, y lo más importante también, que ya hay un estudio, que ya hay algo que se ha medido en la realidad y algo que también se ha observado. Aquí seguimos nuevamente especificando un poco más nuestro planteamiento. Otro de los pasos en enunciar el problema tenemos en determinar ya la importancia de esos hechos y irlos relacionando con otras variables, con otros sucesos. Entonces vamos a explicar acá un poco más esa importancia de ese problema, como indicándole al lector, esta situación es delicada, esta situación requiere una solución. El instituto, aquí se especifica el instituto, recuerden que es un ejemplo, entonces no puedo colocar datos ahí reales. Realizó una investigación en relación a la educación virtual en contextos rurales en los países. En el estudio se evidenció la falta de medios digitales para que los estudiantes recibieran educación de forma virtual, asociada a otros factores como la falta de electricidad en el 55% de estas familias, siendo difícil para los niños y jóvenes el acceso a clases por radio, televisión o a través de algún medio digital, produciendo un aumento en la desigualdad en estos tiempos de pandemia, ya que los educandos de zona rural no tendrían acceso a la misma educación que los estudiantes que viven en la ciudad o aquellos que tienen los recursos necesarios para recibir las clases online. Colocamos nuestro autor y nuestro año también, sustentando esto que estamos indicando. Si observamos, ya estamos manifestando esa importancia de ese problema y lo estamos relacionando también que en parte también es por la falta de electricidad en algunos hogares. Se ha evidenciado ya esta situación. Aquí también se indica ese aumento de la desigualdad en tiempos de pandemia, manifestando que estos jóvenes de zona rural no van a tener esa misma oportunidad de estudiar que una persona que está en una ciudad o que tiene todos esos medios a su alrededor para tener una educación de calidad. Nuestro segundo punto es formular el problema, donde vamos a colocar nuestra pregunta de investigación. Existen investigaciones que han evaluado estos aspectos en colectividades rurales, pero son escasos los estudios que describan el uso de las TIC en estos contextos rurales en tiempos de pandemia. Por tal motivo, se planteó la pregunta de investigación: ¿cómo es el uso de las TIC en el contexto educativo rural en tiempos de pandemia? Si observamos, tenemos una pregunta con un enfoque cualitativo, porque vamos a describir cómo se está usando las TIC en este contexto educativo rural, en especial en estos tiempos de pandemia. Como observamos, nuestro planteamiento del problema es muy fácil, simplemente es seguir una estructura, unos pasos, y convencer al lector de que la situación que se está manifestando requiere ser investigada o requiere ser estudiada. Yo puedo tener un planteamiento del problema muy largo, pero puede que no sea claro, que no se interprete muy bien.
y no va a ser un buen planteamiento del problema. Pero si tengo un corto planteamiento del problema donde estoy indicando realmente la situación, donde tengo estudios que lo respaldan también anteriores, así sea de una hoja o de 2 hojas, es un buen planteamiento del problema porque estás convenciendo al lector de esa situación. Por último, mi linda gente, recuerda por favor suscribirse a mi canal, darle un like al video y compartirlo. Nos estamos viendo entonces pronto con otras temáticas relacionadas ya sea a la parte académica, a la parte comunitaria o hablando un poco de productividad. Nos vemos, muchas gracias y bye.